Bien chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial quizzes del curso de geometría correspondiente al segundo bimestre de la unidad número 3. En esta ocasión vamos a ver el tema de triángulos, rectángulos notables. Recordando un poquito nuestros saberes previos, en la unidad anterior vimos a los triángulos, tipos de triángulos. Ustedes saben que a los triángulos se les clasifica por las medidas de sus lados y por las medidas de sus ángulos. Dentro de la clasificación de los triángulos, de acuerdo a la medida de sus ángulos, estaban los triángulos rectángulos, que son aquellos triángulos donde un ángulo mide 90 grados, es decir, es recto, de ahí viene el nombre rectángulo, y los otros dos lados son ángulos agudos que sumados tiene que sumar 90 grados. En este caso vamos a estudiar a esos tipos de triángulos rectángulos, pero aquellos que son notables, es decir, que cumplen ciertas características con respecto a la relación que tienen entre sus lados. Bien, vamos a empezar hablando sobre el triángulo rectángulo de 30 y 60. Como ustedes han de recordar, en la actividad anterior ustedes obtuvieron 4 triángulos rectángulos, ¿verdad? Con el papel de colores, ¿no? Utilizando el material concreto. Y para eso previamente ustedes, si lo recuerdan, para obtener esos triángulos rectángulos previamente hicieron un triángulo equilátero, ¿no? Entonces construimos un triángulo equilátero. Ya saben que un triángulo equilátero es aquel triángulo cuyos lados son iguales y las medidas también, ¿verdad? Tenemos aquí en la imagen un triángulo equilátero cuyos lados miden 10. Como lo hicimos en nuestra experiencia, en nuestra actividad, luego que obtuvimos el triángulo equilátero, lo dividimos en dos, ¿verdad? Por aquí hicimos el doblez, ¿verdad? ¿Sí? Y por aquí ustedes dividieron y cortaron. Y al cortar se obtuvieron los dos triángulos rectángulos, ¿verdad? También ustedes lo comprobaron midiendo los ángulos, ¿no? Cuando ustedes cortaron el triángulo equilátero, lo comprobaron con su transportador, que este ángulo medía 60 y el otro ángulo agudo 30, ¿no? 60 más 30, 90 grados, ¿verdad? Se cumple, más este ángulo recto, este es el ángulo recto, se cumple el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es 180. Ahora, no solamente obtuvieron un triángulo, ¿verdad? Obtuvieron dos, ¿sí? Y que también cuando ustedes hicieron la medición con su transportador, ¿sí? El otro ángulo medía 60 y este ángulo de acá medía 30, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, se obtuvieron dos triángulos rectángulos congruentes, o sea, con la misma medida y el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos también nosotros comentar, ¿no? y concluir que en un triángulo equilátero, al dividir, al trazar un segmento desde uno de los vértices, un segmento perpendicular, ¿no? Hacia el lado opuesto, este segmento perpendicular, que sería altura, ¿no? Recordando el capítulo de líneas notables en el triángulo, este segmento sería altura, pero también a su vez es mediana. ¿Por qué? Porque divide al lado opuesto en dos lados iguales, ¿no? Y ustedes también lo comprobaron, porque estos dos triángulos eran congruentes, ¿no? Quiere decir que todos sus lados son iguales. Si este mide 10, el otro también medía 10, este lado de acá también tenía el mismo tamaño que este lado, por lo tanto van a tener las mismas medidas. En este caso, como todo este lado es 10, por lo tanto cada lado de cada triángulo rectángulo medirá 5. Y aquí concluyo que esta altura también es mediana, ¿verdad? Y si nosotros observamos la medida de los ángulos de los triángulos que obtuvimos al dividir, este ángulo medía 30 y este también 30. Por lo tanto, también concluyo que esta altura no solamente es mediana, sino también bisectriz. ¿Okay? Entonces, de aquí podemos concluir que en todo triángulo equilátero, la altura es a su vez mediana y a su vez bisectriz, ¿ya?
Muy bien, entonces de esta manera nosotros obtenemos un triángulo rectángulo. Entonces ya tendríamos acá a este lado, que mide 10, que también se le conoce como el lado mayor, ¿verdad? Vemos que es el lado más grande. Y el lado más grande se le conoce como hipotenusa. Recuerden también dentro de las propiedades o teoremas del triángulo, el teorema de la correspondencia. A menor ángulo le corresponde menor lado y a mayor ángulo le corresponde mayor lado. Por lo tanto, al lado opuesto de este triángulo, de este ángulo, que es 30, y como es menor que 60, quiere decir que este lado opuesto va a ser el lado menor, y el lado opuesto a 60 va a ser el lado mayor. A esos lado mayor no, sería el lado intermedio, porque el mayor es este, ¿no? El mayor siempre es la hipotenusa. Entonces a estos otros dos lados, que sería el lado intermedio y el lado menor, se le conoce como catetos. En adelante les vamos a llamar al lado mayor hipotenusa y a los lados menores, y al lado menor y intermedio, catetos. Entonces, en este caso de la figura tenemos la hipotenusa y tenemos este cateto. ¿De qué manera podría hallar la medida del otro cateto? Bueno, una de las maneras como ustedes lo hicieron en su triángulo rectángulo que obtuvieron, midiendo con regla. Si no tuviese una regla o ningún instrumento de medición, ¿sí?, me puedo ayudar con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras es un teorema o una relación que me permite hallar la medida de uno de los lados del triángulo rectángulo conociendo la medida de los otros dos. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo la hipotenusa, tengo un cateto y tendría que hallar el otro cateto, ¿no? Le hemos puesto por eso C de cateto. Entonces, aquí Pitágoras me dice, ¿no?, que la relación entre la medida de la hipotenusa al cuadrado siempre es igual a la medida de un cateto al cuadrado más la medida del otro cateto al cuadrado. En este caso la hipotenusa ya tenemos un cateto y tendría que hallar el segundo cateto. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar el segundo cateto? Bueno, reemplazando acá de frente en la relación o de espejo, ¿no? Despejo el cateto 2, este de acá pasaría al otro lado a restar, entonces me quedaría que la medida del cateto 2 al cuadrado sería igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Pasa al otro lado restando, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso. La medida de un cateto siempre es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Realizando las operaciones sería que el otro cateto al cuadrado va a ser igual a 100 al menos 25. Me quedaría que la medida del cateto de ese otro cateto 2 al cuadrado es 75, haciendo la diferencia. Ahora, recuerden, yo no quiero la medida del cateto al cuadrado, yo quiero el cateto. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Saco la raíz cuadrada para eliminar este 2. Si queremos nosotros eliminar la potencia y solo quedarme con la base, entonces saco la raíz del índice del exponente de la potencia. En este caso el exponente es 2, por lo tanto acá va a ser el índice 2, va a ser raíz cuadrada. Y al otro lado también, ¿no? Si a un lado yo saco raíz cuadrada, al otro lado también, para no afectar la igualdad. Entonces al sacar la raíz cuadrada me queda que 75 es igual a 5 raíz de D. Entonces ya hallamos la medida del segundo cateto, que sería igual a 5 raíz de 3. Entonces esto va a medir 5 raíz. Ya tenemos los tres lados. Ahora, como les dije en un inicio, en todo triángulo de 30 y 60, sea cual sea el tamaño del triángulo, es decir, sea el triángulo más grande, o sea, sus lados sean medidas más grandes, o sea un triángulo más pequeño, cuyos lados son menores, sea cual sea las medidas o el tamaño de un triángulo rectángulo, siempre se va a cumplir una cierta relación entre los tres lados. Vamos a ver cuál es esa relación que se cumple entre los tres lados de un triángulo rectángulo de 30 y 60.
Para eso vamos a hallar la relación o razón. Razón, relación es lo mismo. O sea, relación o razón significa en qué proporción está. O sea, si uno es el doble del otro, si es el triple, si es el cuádruple, o si es la mitad, si es la cuarta parte. ¿Ya? Vamos a ver qué razón hay entre un lado con respecto al otro. Y vamos a verlo siempre con respecto al lado menor. ¿Ya? Entonces, los lados, el lado mayor y el lado intermedio, o sea, la hipotenusa y el cateto mayor, siempre va a cumplir una relación con respecto al lado menor o al cateto menor. Empezamos acá, ¿no? Entonces vamos a ver acá la relación que hay entre la hipotenusa y el cateto menor, o sea, 10 sobre 5. ¿Qué relación se cumple, no? Si ustedes observan 10 y 5, vemos que 10 es el doble de 5. ¿Sí? O si yo saco quinta, me quedaría así, ¿no? Quinta de 5, 1, quinta de 10, 2. Entonces de aquí también yo observo que siempre la hipotenusa, concluyo que siempre la hipotenusa es el doble del cateto menor. Siempre, ¿no? Al simplificar me queda acá quinta de 10, 2, quinta de 5, 1. Acá puedo observar más fácilmente que siempre la hipotenusa es el doble del cateto menor. ¿Ya? Este K significa que, bueno, la constante de proporcionalidad significa que sea cual sea la medida de K, ¿sí? K puede tomar cualquier valor y al reemplazarlo siempre va a cumplir esta proporción. Es decir, si la hipotenusa, vamos a ver acá un ejemplo, si la hipotenusa por ejemplo fuera 40, entonces quiere decir que el cateto menor va a medir 20. ¿Verdad? Sí, porque si yo divido acá, bueno, de frente, ¿no? La hipotenusa es el doble del cateto, entonces si la hipotenusa es 40, el cateto es 20. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer de otra manera, no? Si yo divido 2K sería igual a 40, entonces 2 pasaría a dividir al 40, 40 entre 2, 20, el valor de K, decimos, ¿no? 2K es igual a 40, por lo tanto el valor de K sería 20. Entonces al tener el valor de K igual a 20 ya reemplazo aquí y voy a saber cuánto mide el cateto menor. 20. ¿Ya? Esta es la relación que me permite saber. Supongamos que la hipotenusa, fuera 60. ¿Cuánto va a medir la hipotenusa fuera 60? ¿Cuánto va a medir el cateto menor? 20, ¿verdad? Si todavía no lo encuentras, no lo visualizas, entonces fácil. Dice 60 es igual a 2K. Por lo tanto, K es un valor que multiplicado por 2 da 60, o sea 30. Y reemplazando aquí, la medida del cateto menor sería 30. O, en los dos ejemplos anteriores yo conocía la hipotenusa. A ver, aquí supongamos que la hipotenusa no sé, pero sí sé el cateto menor. Me dice que el cateto menor, supongamos que el cateto menor me da como dato que es 45. Entonces, si teniendo el cateto menor, yo voy a poder saber la hipotenusa. Entonces, acá yo digo que K es igual a 45. Por lo tanto, aquí la hipotenusa va a ser el doble de K, o sea, el doble de 45, o 2 por 45, 90. ¿Ya? Entonces, esa es la relación que se va a cumplir siempre para cualquier medida del triángulo rectángulo. Siempre se va a cumplir que la hipotenusa es el doble del cateto menor, o de manera contraria diría que el cateto menor es la mitad de la hipotenusa. ¿Ya? Entonces se dice la relación de la hipotenusa es de 2 a 1 con respecto al cateto menor, o la relación del cateto menor a la hipotenusa es 1 sobre 2, como yo quiera empezar a mencionar, ¿no? Si digo la relación de la hipotenusa y el cateto menor, digo de 2 a 1. Pero si quiero mencionar primero el cateto menor respecto a la hipotenusa, digo que la relación del cateto menor a la hipotenusa es 1 sobre 2. El orden no altera el producto, recordamos la propiedad común. Bien, entonces esa vendría a ser la relación entre la hipotenusa y el cateto menor. Ahora vamos a ver la relación entre el cateto mayor y el cateto menor, o sea, el cateto mayor y el cateto menor, de estos dos catetos, ¿no?
Entonces la relación entre el cateto mayor y el cateto menor es el 5 sobre raíz de 3, 5 raíz de 3 sobre 5. ¿Sí? ¿Cómo hallo esa razón o relación? Que sacaría acá quinta, ¿verdad? Al sacar quinta, quinta de 5 es 1, quinta de este 5 también es 1, y raíz de 3 no tiene quinta, ¿no? Quedaría así, raíz de 3. O es lo mismo que decir que este 5 se va con este 5 y solamente me quedaría raíz de 3 arriba y 1 abajo. Por lo tanto, la relación que hay entre el cateto mayor y el cateto menor es de raíz de 3 sobre 1. Quiere decir que el cateto mayor siempre va a ser igual al cateto menor multiplicado por raíz de 3. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Quiere decir, supongamos que el cateto menor fuese, supongamos, no sé, 20. El cateto mayor va a ser 20 raíz de 3. Si el cateto menor es 40, el cateto mayor va a ser 40 raíz de 3. Como aquí, ¿no? El cateto menor era 5, por lo tanto el cateto mayor 5 raíz de 3. Siempre va a ser igual al cateto menor multiplicado por raíz de 3. Entonces siempre se va a cumplir esa relación, ¿no? Entonces esa es la relación que se cumple en los tres lados, ¿no? Entonces si K inicialmente era 5, si el cateto menor era 5, su cateto mayor es 5 raíz de 3 y su hipotenusa el doble, 10. Ahora si el cateto menor fuese 20, la hipotenusa el doble, ¿verdad? 40, y el cateto mayor 20 raíz de 3. Conociendo al menos un lado, yo puedo saber ya la medida de los otros dos. ¿Sí? Entonces aquí, al conocer o al estudiar la relación que hay entre los lados de un triángulo rectángulo notable, voy a poder saber la medida de cualquiera de los lados. Ya Pitágoras, en este caso, ya no sería necesario. Además que Pitágoras tiene su limitación, ¿verdad? Porque Pitágoras solamente te sirve para hallar un lado conociendo la medida de los otros dos. Entonces necesitas como dato necesariamente la medida de los otros dos. En cambio, conociendo la relación que hay entre los lados de los triángulos notables, basta con saber una medida de un cateto o de un lado, ya voy a poder saber la medida de los otros dos. Entonces esto es más, ¿no? Es más, digamos, más poderoso. Porque basta con saber uno y puedo saber los demás. ¿Ya? Es mucho más complejo, tiene más, me sirve más que el Pitágoras. ¿Ya? Entonces miren, ¿ves? Por ejemplo, último ejemplo, supongamos que un triángulo rectángulo, su cateto menor mide 15, entonces la hipotenusa va a medir el doble. 15 por 2, 30. Y el cateto mayor va a ser 15 raíz. Basta con saber una medida, entonces yo voy a poder saber la medida de los otros dos. Entonces de aquí concluimos y sacamos, ¿ves? Que la hipotenusa es el doble del cateto menor y que el cateto mayor es igual al cateto menor por raíz de 3. Entonces de aquí generalizamos, ¿no? Entonces el triángulo rectángulo, sus proporciones, sus lados serían K, 2K y K por raíz de 3. Para eso tienen que siempre recordar o tener en cuenta el teorema de correspondencia, que a menor ángulo le corresponde menor lado. ¿Sí? Este es el ángulo que mide 90. ¿Cuál será entonces el menor ángulo? 30. Por lo tanto, siempre el cateto opuesto a 30 va a ser igual a un K o proporcional a un K. 60 vendría a ser el ángulo intermedio, por lo tanto el cateto opuesto a 60 va a ser igual a raíz de 3. Y la hipotenusa siempre es el lado mayor, siempre va a ser igual a 2. ¿Ya? Entonces esto tienen que aprendérselo, grabárselo en su ADN. ¿Ya? Es necesario que sepan esto y van a poder fácil hallar la medida de cualquiera de los lados de un triángulo. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice acá, ¿no?
Ejemplo, una escalera de 6 metros se apoya en la pared con un ángulo de 30, como se muestra en la siguiente figura. Aquí está la figura. Determina la distancia de, o sea, esta distancia de acá, este segmento, de la base de la escalera a la pared. Este representa la pared y esta es la base de la escalera. Me está pidiendo la medida de esta distancia. Entonces vemos que la escalera, la pared y el piso forman un triángulo rectángulo notable. Entonces siempre hay que visualizar, ¿ya? Visualizando la escalera, la pared y el piso forman un triángulo rectángulo que de acuerdo a los datos es de 30 y 60, ¿sí? Y este obviamente sería el ángulo recto. Siempre la pared con el piso siempre va a formar 90 grados. Entonces voy a aquí ayudarme como estrategia. Siempre, ya les he dicho, para geometría y trigonometría siempre ayúdense con representación gráfica. Entonces, la estrategia que siempre van a hacer es hacer sus gráficas. ¿Y con qué gráfica entonces me voy a ayudar? Haciendo mi triángulo recto, ¿no? Entonces aquí tengo, este sería el pisito, este es el ángulo recto, ¿no? Este sería la escalera, esta es la pared y este es el piso, ¿no? Entonces todo eso lo traduzco a un triángulo rectángulo de 36. Entonces acá este sería la incógnita, lo que tengo que hallar de, y todo esto es 6, ¿verdad? Entonces aquí tengo que recordar la proporcionalidad o la relación de proporcionalidad que hay entre los lados de un triángulo de 30 y 60. Entonces recordemos siempre que la hipotenusa es el doble del cateto menor y el cateto menor siempre es el que está opuesto al de 30. Entonces, ¿cuál es el cateto en el problema? El cateto opuesto al de 30 es D. ¿Y cuál es la hipotenusa? 6. Esta hipotenusa, ¿verdad? Entonces me dice que esto es igual, la hipotenusa es igual a 2K y el cateto opuesto a 30 es igual a 1K. Entonces aquí, de esta igualdad obtenida en la hipotenusa, entonces digo que 6 es igual a 2K. Entonces 2 pasa a dividir al 6, vamos en 3. Entonces si ya tengo el valor de K, ya puedo usar el cuesta vale D, porque D es igual a K. O sea, D es igual a 3. Y de esta manera ya se mide la distancia D, ¿no? D que vendría a ser la distancia de la base de la escalera hacia la pared. Entonces esa sería la respuesta. 3 metros. ¿Ya? Ahora, más rápido también lo hubiera hecho sin operar, ¿no? Entonces sabemos que la hipotenusa siempre es el doble del cateto opuesto a 30. Y si la hipotenusa es 6, entonces D de frente decía 3. Sí, pero si todavía yo no logro recordarlo de esa manera, entonces hago mis operaciones, ¿no? Entonces siempre digo, bueno, dependiendo del ejercicio, ¿no? Como son cantidades pequeñas de frente, ¿no? Pero a veces hay ejercicios más complejos, con cantidades más grandes, entonces planteo mis igualdades, o sea, planteo mis ecuaciones. Entonces acá la hipotenusa decimos que es igual a 2K y me daban como dato que es 6, entonces planteaba mi igualdad, resolvía y era el valor de K. Teniendo el valor de K ya puedo saber la medida de los otros dos lados, ¿no? Este lado me diría 3 y este lado me diría igual a K por raíz de 3, ¿no? Entonces sería igual acá a 3 por raíz de 3. No me lo piden, pero ya lo podría hallar. Muy bien. Entonces, a continuación van a ustedes resolver este ejercicio planteado de aplicar lo comprendido. Ya saben, antes de pasar a la siguiente diapositiva, resuélvanlo en su cuaderno, cópienlo las soluciones y marcan la respuesta correcta.